El escritorio estaba cubierto con un paño gris. Olía a cuero húmedo y a humo ácido de las antorchas. Sobre la tabla de roble había finas tiras con denuncias de rituales indecentes. Junto a ellas, listas de propiedades y prendas, donde en los márgenes figuraban establos, molinos, cofres con plata y tierras bajo viñedos. Los rumores se adelantaban a las citaciones, y era conveniente anotarlos. Los molinos y los cofres no necesitaban disputas teológicas, sino la llave del tesoro. Al pie de cada hoja figuraba la habitual fórmula sobre el cuidado de la fe, y encima de ella se alzaban hilos de cálculos, donde convergían los gastos de la corte y los nombres de las comandancias. El escribano pasó la uña por la línea marcada como reuniones secretas y comprendió que no se trataba de los secretos del alma, sino de la riqueza visible, que busca una justificación para pasar de un cofre a otro. Una voz masculina saluda a los espectadores. Les pide que escriban en los comentarios desde qué ciudades están viendo el video. Y si alguna vez han visto cómo las acusaciones ruidosas encubren las confiscaciones silenciosas, dice que estas historias ayudan a distinguir el mito del papel y desea una atención tranquila y una escucha agradable. El escribano de la Cancillería Real, un hombre adulto con dedos callosos y letra cuidada, comenzó con lo más popular. Los rumores sobre la indecencia en los pasillos de la ciudad se repetían con gusto, porque despertaban la curiosidad, y la curiosidad cegaba las líneas de los registros financieros. Los rumores describían besos indebidos y signos secretos. Hacían referencia a rituales nocturnos y extrañas ceremonias de iniciación. El escribano colocaba estas palabras en la columna de la izquierda y les añadía cuidadosamente la de la derecha, con las cifras de las deudas, las descripciones de las garantías y las listas de las obligaciones de la corona con la orden. Las líneas de la columna derecha eran monótonas y frías. Sumas transferidas a la guerra, inventario de la plata en los cofres, derechos sobre los ingresos de los molinos. Entre las dos columnas se trazaba un plan. Si se reunía suficiente suciedad en la columna izquierda, en la derecha se podría cancelar la deuda y confiscar los bienes como purificación de la ciudad. Para completar el cuadro, levantó las listas de los caballeros, guerreros adultos que dirigían los asuntos de la orden en las provincias, y vio allí la rutina económica habitual: la cosecha, la reparación de presas, granjas y puentes. Esto no anulaba el secreto y el estricto reglamento interno, pero mostraba que las reuniones secretas convivían con los sellos en los barriles y los cálculos sobre el grano. En la oficina de la corona se susurraba otra verdad. La corte estaba obligada a devolver lo prometido, y lo prometido se había convertido hacía tiempo en una lista de deudas que pesaban sobre el presupuesto y amenazaban con agotar las arcas. El escribano abrió los estados financieros resumidos de varios años, escritos a mano, y vio que la mano del rey se extendía hacia los cofres de la orden,
no como una profanación, sino como una solución al déficit de caja. Cuando añadió a la carpeta los folletos de predicación sobre la pureza de la fe, el cuadro se completó. Cuanto más se intensificaba la historia de la indecencia, más fácil era justificar los arrestos de los almacenes y el precintado de las caballerizas. No negaba que en el mundo de los hombres adultos que regresaban de las guerras abundaban la grosería y los rituales que no se mostraban en la plaza. Pero el papel exigía distinguir entre los rumores aptos para la multitud y los documentos aptos para el inventario de bienes. En la siguiente hoja había un registro del tesoro, con una nota sobre los préstamos tomados para cubrir los gastos de la guerra y la corte. En las líneas figuraban las sumas escritas con palabras y los nombres de las comandancias a través de las cuales se realizaban los pagos. Estos registros no se recopilaban en una leyenda, sino que se acumulaban en la economía. Quien ayer daba para la guerra, hoy se convertía en blanco de la purga. El escribano señaló otro paso del mecanismo. En las mismas semanas en que aumentaba la indignación en los sermones, en los almacenes de la Cancillería, crecía el número de sacos vacíos, y en las guarniciones se retrasaban los salarios. Las personas con espadas y sellos siempre tienen la tentación de sustituir los pagos por arrestos. Pasó la mirada a las copias de los interrogatorios y vio lo que en las leyendas casi nunca se reconoce. En las confesiones se repiten las fórmulas. Las páginas estaban llenas de construcciones del mismo tipo con pequeñas variaciones, como si las hubieran dictado siguiendo un guión. Y los indicios de indecencia estaban cosidos a partir de frases estables y visibles para la multitud. Anotó en los márgenes que estos testimonios solían aparecer después de que el hermano mayor hubiera sido sometido a presión física y psicológica, y que en los protocolos la suciedad cotidiana que los rodeaba parecía más importante que las sutilezas teológicas. El escribano no describía deliberadamente los detalles corporales, sino que registraba un hecho social. Las confesiones se obtenían por la fuerza y las fórmulas eran siempre las mismas, porque así funciona la inquietante maquinaria burocrática. Precisamente, el sello de la monotonía permitía unir los rumores y el inventario de bienes. Si muchos adultos pronuncian las mismas palabras, para la multitud suena como la verdad, y para el tesorero, como la llave del cofre. El siguiente bloque lo ocupaban las listas de los bienes de la orden. Molinos en los ríos, derechos de recaudación de impuestos, talleres, establos, piedras de molino e incluso calderas de cobre. La riqueza era material y no encajaba bien en el mito de la depravación interna. Al examinar los libros de contabilidad aparecían administradores adultos, personas con profesiones aburridas que contaban sacos de grano y medidas de vino. El escribano, al hojear los inventarios, veía lo rápido que esos objetos pasaban a manos de la corona tras las medidas de limpieza. Parecía una operación árida. Orden de arresto, sello, inventario con enumeraciones, cifras, palabras, firmas. No tenía que romantizar la culpa o la inocencia de nadie. Su tarea era encontrar la conexión
entre la columna izquierda de los rumores y la columna derecha del tesoro. Cuando colocó junto a sí los sermones sobre la maldad y los registros de deudas, surgió un eje. El mito ofrece la antorcha, el documento ofrece la clave. La multitud, cansada de los impuestos y las costosas guerras, exigía una purificación de la fe, porque así sonaba la esperanza de orden. La administración aprovechó esta ola para convertir la inquietud moral en beneficio económico. El escribano añadió al expediente una nota del médico del servicio penitenciario con unas líneas secas sobre las consecuencias para los detenidos adultos: desmayos por agotamiento, marcas de grilletes, fiebres en las celdas húmedas. En estas hojas no había naturalismo, pero recordaban que la confesión obtenida bajo presión no era una revelación, sino el resultado productivo del sistema. Adjuntó al expediente y a la carta, donde se hablaba de futuras órdenes y de la prohibición de las pruebas represivas, documentos de años posteriores en los que se reflejaba como en un espejo la inquietud de la época. Si se permite que la máquina recaude dinero mediante acusaciones sucias, seguirá funcionando mañana. En el borde de la mesa había una nota con la lista de las deudas de la corona y los nombres de los acreedores. Entre ellos figuraban los mismos nombres que en los inventarios de los bienes de la orden. El escribano trazó una línea y llegó a una conclusión sencilla. La teología era aquí un decorado, y el déficit de caja, el escenario. Veía cómo los historiadores del futuro escribirían sobre rituales libertinos y la purificación de la ciudad, porque eso quedaba bien en la plaza. Pero el documento seguía siendo obstinado. Mostraba una toma de poder fiscal y política, desplegada en hojas como un plan contable. Y antes de que la máquina siguiera adelante, hacia las mismas confesiones, los gritos de purificación, las confiscaciones y la búsqueda de nuevas víctimas, el escribano dejó una nota al margen por la que valía la pena detenerse. El mito habla de santos que juzgaban a los libertinos. El papel habla del Estado, que cambia al deudor por el propietario, y de la multitud a la que se le muestra la suciedad para que no cuente las bolsas. El escribano dispuso 3 columnas en una nueva hoja, como solía hacer cuando el ajetreo de los pasillos amenazaba con romper el hilo de los hechos. A la izquierda, los rumores de las ferias sobre rituales indecentes y juramentos secretos. En el centro, copias de las órdenes reales de arresto y precintado de almacenes. A la derecha, registros financieros en los que las deudas de la corte con la orden se expresaban con palabras y se sellaban con marcas cuidadosas. El cuadro se componía sin adornos. Cuanto más densas se volvían las historias sobre la maldad, más denso era el flujo de documentos hacia el tesorero, donde esperaban las listas de propiedades, molinos, fincas, derechos de paso, talleres, establos, cofres. Él veía cómo la chispa saltaba de la alarma del mercado a la acción administrativa. La multitud recibía historias sobre la maldad. La tesorería recibía llaves y sellos. Una voz masculina
vuelve a saludar a los espectadores y les pide que escriban brevemente en los comentarios desde qué ciudades están viendo el programa y si han encontrado en las crónicas o leyendas locales casos en los que la histeria moral coincidiera con grandes confiscaciones. Dice que estas notas ayudan a recopilar un mapa vivo del mito y el papel, y desea una atención tranquila y una agradable escucha. Acercó los resúmenes de las compras para la guerra y la corte de los últimos años, escritos a mano. En ellos se reflejaba una pesada monotonía. Las prestaciones pagadas a las guarniciones, los gastos de reequipamiento de la Casa de la Moneda, los pagos a los usureros, los impagos de las ciudades. Junto a ellos había una lista de deudas con los nombres de los tesoreros de la orden, hombres maduros con precisión artesanal, acostumbrados a contar grano, lana y plata. Las deudas incobrables, las guerras prolongadas y la mala reputación de la acuñación de monedas con impurezas convertían el tesoro real en un foco silencioso de fiebre. Cuando colocó junto a ella los extractos de los ingresos de la orden, quedó claro que ésta vivía según otra lógica: rigor contable, flujos estables procedentes de puentes y molinos, préstamos prudentes concedidos a la corte. La riqueza de la orden no parecía oro secreto en los sótanos, sino una red de materias, edificios de piedra, mecanismos de hierro, derechos notariales. Confiscar algo así era más fácil bajo el grito de maldad que bajo la cancelación de antiguos acuerdos. El escribano levantó los primeros protocolos de los interrogatorios. Estaban escritos con una sola mano en diferentes lugares, pero las fórmulas se reducían a un solo patrón. Las mismas combinaciones de palabras sobre renuncia a las buenas costumbres, signo secreto, saludo vergonzoso. Anotó al margen de la hoja que las confesiones se producían tras largas noches, como recordaban las anotaciones del médico de la prisión. Agotamiento, temblores intensos, desmayos, abrasiones por el hierro. Deliberadamente no describió los detalles físicos. El objetivo no era llamar la atención, sino mostrar la tecnología administrativa. Las fórmulas idénticas surgían allí donde la voluntad de un adulto se quebrantaba bajo la presión. Las fórmulas idénticas eran convenientes para quienes tenían que presentar pruebas a la multitud. Cuanto más uniformes eran las líneas, más fácil era reunirlas en un folleto para la plaza y referirse a la universalidad de la culpa. En la columna contigua se acumulaban las órdenes de inventario. En cada conturaría se designaba a un comisario adulto con 2 testigos y un escribano. Se presentaba un documento con sello. Se contaban las bolsas. Se abrían los baúles. Se transcribían los inventarios. Las frases se repetían con la insistencia de un martillo de herrero. El escribano vio cómo la palabra depuración se convertía en un estrecho pasillo para una impasible medida económica. En algunos casos, se encontraban quejas de los trabajadores por el retraso en el pago de los salarios. Se les imponían sentencias en las que el salario se reducía a 0, porque los bienes pasaban a manos de la corona en relación con las revelaciones. De este modo, la inquietud de la multitud se convertía en ahorro
para la corte. Para comprobar la sincronía entre el mito y el papel, construyó una serie por semanas, escrita con palabras. En la semana en que se anunciaron las primeras detenciones, los sermones sobre la maldad eclipsaron las noticias sobre los impuestos. En la semana en que se distribuyeron los primeros folletos con confesiones, los funcionarios reales ya estaban precintando los almacenes. Luego vino la etapa de interrogatorios para confirmar y, a continuación, la venta acelerada de parte de los bienes muebles para reponer los gastos corrientes. Él llevó al campo una fórmula breve: rumor, confesión bajo presión, con un texto unificado, inventario, transferencia de derechos. Ningún eslabón interno hablaba de la fe como un camino hacia la verdad. Cada eslabón servía a la mecánica de la transferencia de propiedad. Paralelamente, archivó extractos de los libros de los médicos de la ciudad. Allí había descripciones secas de los adultos detenidos, fiebres por la humedad, inflamaciones de la piel, trastornos del sueño, edemas por los estrechos grilletes de hierro. En esas líneas no se buscaban pruebas de libertinaje, sino que se describía la fisiología del miedo y la voluntad quebrantada. Para el escribano, esto no era importante por compasión, sino porque era necesario para calificar la confesión como resultado productivo. Cuando la voluntad se rompe, el texto se convierte fácilmente en un modelo, y el modelo es la principal herramienta del periodismo, necesaria para la multitud como explicación del mundo. Si los adultos leían confesiones idénticas, les parecía que habían encontrado la raíz del mal. Si el tesorero leía confesiones idénticas, veía que se podía cerrar la brecha de caja. Añadió al expediente un resumen de las disputas por deudas con otros acreedores, ciudades y comerciantes extranjeros. Allí también se vislumbraban intentos de silenciar el conflicto financiero con una nube moral. Pero ninguno de esos casos ofrecía una justificación tan conveniente para la transferencia total de los bienes como el caso de la Orden, cuya riqueza era visible en todo el país. A diferencia de los acreedores dispersos, la Orden tenía almacenes, granjas, mecanismos hidráulicos, y cualquier multitud podía imaginar su riqueza como maldad. El escribano reconoció que, en la imaginación colectiva, esta imagen funcionaba mejor que cualquier cálculo matemático. Donde la sociedad ve esa razón y poder, cree fácilmente en un secreto sucio. Esto empujó a la investigación a seguir un camino ya trazado. Se topaba con raras objeciones de canónigos adultos, que en los márgenes recordaban cautelosamente que las confesiones bajo tortura no eran sólidas, y que la uniformidad de las fórmulas no era un signo de verdad. Estas notas parecían piedras en el camino por donde había pasado un carro. La maquinaria ya estaba en marcha. Las oficinas necesitaban actas sobre la maldad para archivar los inventarios basándose en ellas. Observó la rapidez con la que aparecieron las instrucciones para el almacenamiento de los sellos y llaves incautados, las indicaciones para la distribución de los valores entre la corte y la institución donde se guardaban los bienes del Estado. No se trataba de un lenguaje de depuración, sino de transporte y almacenamiento.
Mientras tanto, la multitud exigía la purificación de la fe. El escribano anotó en su cuaderno cómo cambiaba el ruido de la ciudad. Al principio se susurraba en las tabernas, luego se reunían para escuchar sermones, y después pedían que se diera ejemplo. De vez en cuando estallaban breves peleas, y la guardia señalaba en sus informes que la gente se enfurecía con solo mencionar los rituales secretos. Esta ira, madura y grosera, permitía a los gobernantes no hablar de los retrasos en el pago de los salarios y de la gravedad de los impuestos. En la plaza no se discutía sobre la caja, sino sobre la suciedad. Y en el momento en que se completó el inventario de los bienes, la multitud obtuvo satisfacción, ya no con palabras, sino con la vista de los sellos en las puertas. El escribano abrió la carpeta con los proyectos de nuevas cartas que se discutían para el futuro de otras comunidades de caballeros. En ellas aparecían fórmulas sobre la prohibición de utilizar confesiones obtenidas bajo coacción física. Se estipulaba la obligación de llevar registros dobles de bienes y deudas. Se prescribía el procedimiento de auditorías externas de los estatutos. Comprendió que incluso dentro de la máquina había surgido un instinto de autoconservación. Si no se ponía límite al instrumento de la confesión sucia, mañana se volvería contra cualquier propietario del cofre. No era una conciencia de culpa, era una comprensión del riesgo. Lo señaló con dureza en una nota al pie. Precisamente, tras las mayores depuraciones, surgen normas que prohíben las pruebas represivas. Al final de este círculo, volvió a comparar los rumores sobre la indecencia con el pesado paso del inventario. El mito aseguraba que los santos juzgaban a los libertinos. El papel mostraba que el tribunal servía de ancla a la que se aferraban los cofres. Los rumores describían fantasías para la multitud. Los decretos describían las rutas de las caravanas. Las actas de los interrogatorios repetían el mismo patrón, porque las confesiones se convirtieron en la norma. Los registros médicos hablaban del precio de esta estandarización para los cuerpos adultos, y las cartas de los años venideros intentaban contener al monstruo que se alimentaba tan cómodamente de la pornografía de las acusaciones. Era precisamente esta combinación la que el escribano debía registrar, no por motivos morales, sino para que, años más tarde, cuando la leyenda volviera a querer hablar de suciedad, alguien encontrara una serie de columnas, rumores, órdenes, inventarios, y la pregunta que sobrio a cualquier plaza: ¿a quién le conviene que las fórmulas sean iguales y que los cofres se abran en una sola dirección? El escribano volvió al cuaderno resumen, donde cada interrogatorio tenía su número y cada número un conjunto de palabras idénticas. Puso pequeñas marcas en los márgenes, donde el médico de la prisión registraba el agotamiento de los detenidos adultos, donde los guardias anotaban las noches de insomnio, donde el funcionario de la oficina firmaba ese mismo día el nombramiento del comisario para el inventario de la bodega y las caballerizas. Las líneas convergían en un estrecho pasillo. La confesión, que era fácil de trasladar de la boca a la pluma,
y los bienes, que era fácil de trasladar del baúl al tesoro. A esto añadió la correspondencia con los teólogos de la corte, en la que se expresaba una cautelosa preocupación. La monotonía de las fórmulas destruye la confianza en el tribunal. Estas cartas no impedían que las ruedas giraran, pero dejaban una huella para los futuros lectores que, tal vez, quisieran ver bajo la piel de la leyenda los huesos secos del procedimiento. Recopiló los libros de contabilidad de la tesorería municipal. La rapidez con la que cambiaban las placas en las puertas. La rapidez con la que se reescribían los derechos de recaudación de impuestos en los puentes. La forma silenciosa en que se entregaban las llaves de los graneros a los adultos vestidos con libreas reales. La transición parecía el recuento de la cosecha, sin música estridente, en presencia de testigos, con las habituales palabras sobre la fe y la purificación de fondo. Anotó las fechas, expresadas con palabras, en las que se enviaron los primeros decretos sobre la venta de parte de los bienes muebles para cubrir los gastos corrientes. Al día siguiente, en los mismos libros aparecían las sumas por los sementales vendidos, por los barriles de grano, por las herramientas de los talleres. La multitud seguía discutiendo los signos secretos, pero en los almacenes ya se cambiaban las cerraduras y los contables, adultos y silenciosos, colocaban las monedas en cajas del tesoro. Más adelante, en la carpeta, había actas de diferentes ciudades, donde los interrogatorios se llevaban a cabo en paralelo. Las actas parecían estar construidas según un patrón prefijado. El mismo orden de preguntas, los mismos ganchos para los puntos indecentes, la misma introducción a los juramentos y las señales. El escribano dejó una nota indicando que diferentes escribanos, con diferente velocidad de escritura y diferentes escuelas, coincidían de repente no solo en las expresiones, sino también en los lugares donde la pluma se detenía, como si todos ellos se sometieran a una matriz invisible. No intentó presentar esto como una conspiración secreta de los escribas. Lo llamó por su nombre, una estandarización administrativa que convertía a un ser humano vivo en una línea apta para ser copiada. Es precisamente esta capacidad de ser copiado lo que resulta conveniente para la plaza, donde gustan las historias repetidas, y para el tesoro, donde gustan los procedimientos repetidos. Junto a ellos yacían los informes de los guardias sobre el traslado de los hermanos adultos entre las prisiones y los centros de detención temporal. En cada informe había lo mismo: una lista de nombres, una nota sobre su estado y la firma del convoy. En algunos casos, durante el trayecto se corregían las palabras reconocidas anteriormente para ajustarlas a la fórmula general. El médico de la prisión anotaba las secuelas de estos viajes: trastornos del sueño, fiebre, edemas. El escribano no se detenía en la fisiología, sino que se limitaba a constatar el hecho. Según el diseño de la máquina, la confesión debía ser una copia, no un testimonio. Cuando la copia no coincidía, se corregía repitiendo las preguntas hasta que la coincidencia fuera satisfactoria.
Añadió a esta pila las hojas con las notificaciones de las curias episcopales. Algunas curias, adultas y cautelosas en sus formulaciones, pedían que se distinguiera entre la disputa teológica y la medida económica. A veces se pedía no mezclar las infracciones disciplinarias y el juicio dogmático. Estas notas parecían un intento de ocultar el aire caldeado de la plaza. Si se reconocía que la monotonía de las fórmulas era un defecto de producción, habría que reconocer también que el motivo de la retirada no era la convicción de la verdad, sino la conveniencia. El escribano señalaba cómo cartas como estas se enfriaban rápidamente en los archivadores, dejando paso a las facturas y los registros de transporte. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cuántos barriles? ¿Qué cerradura se cambió? ¿De quién era el sello en la puerta? También le interesaba la corriente inversa, cómo el mito se reforzaba a sí mismo. Uno de los días, expresado con palabras, recibió un montón de hojas impresas para leer en los templos. En ellas, los episodios sucios ocupaban un lugar central, no para la ciencia, sino para la excitación. No había referencias a las cantidades de las deudas ni a las hipotecas. Había el fervor que la multitud necesitaba para no pensar en la acuñación de monedas con impurezas y en el retraso en el pago de los salarios a las guarniciones. Los folletos se copiaban unos a otros con las mismas frases, lo que ayudaba a la administración. Cuando el mundo repite la misma imagen, es más fácil consolidar cualquier medida económica bajo ella y llamarla purificación. A mitad del compendio, el escribano llegó al punto principal, el foco de las confesiones, al que se llevaba a la gente para obtener un conjunto unificado de palabras. Notó lo rápido que aparecían las repeticiones y las autocorrecciones en los casos, de las que dependía el curso del inventario. Cuanto más se acercaba la ciudad al final de las detenciones, más a menudo se encontraban fórmulas que encajaban perfectamente en los folletos. En ese momento, el tesoro ya estaba reescribiendo los registros de derechos, y los tribunales, donde se mencionaban los puntos indecentes, consideraban las demandas patrimoniales como una mera formalidad. La maquinaria funcionaba como un molino de agua. Mientras la multitud miraba la ola, los engranajes molían el grano para convertirlo en harina. En otra carpeta se encontraban los borradores de las futuras normas para otras comunidades caballerescas. En estos borradores se percibía el miedo de la propia máquina. Mañana, en el lugar de la orden actual, podría encontrarse cualquier institución con llaves y almacenes. Aparecían fórmulas tacañas que prohibían aceptar confesiones obtenidas bajo presión física y exigían duplicar los libros de contabilidad en lugares independientes para que cualquier retirada tuviera un rastro especular y desaparecieran las convenientes lagunas en la contabilidad. Se prescribió el control obligatorio de quienes redactaban los protocolos y se prohibieron las respuestas modelo, idénticas en diferentes ciudades. El escribano no vio en ello arrepentimiento, sino pura cautela por parte de las autoridades. Si no se ponían barreras ahora,
El mecanismo dirigido a los cofres ajenos se volvería algún día contra los propios. Volvió al cuaderno con las anotaciones sobre el tamaño de la deuda, expresadas en palabras. Había una línea directa entre el fracaso financiero de la corte y la repentina vehemencia de los sermones. En los márgenes, escribió: ¿por qué había que registrar esas cosas? Porque la leyenda tardía siempre elegirá una historia llamativa sobre el secreto sucio. Y el documento recordará que detrás de la fachada había barriles y piedras de molino. Algunos dirán que valía la pena limpiar el mundo de la tentación, pero ninguna hoja del inventario conoce la palabra tentación. Conoce las palabras transferencia, transmisión, liquidación. Mientras tanto, la multitud adquiría una sensación de plenitud. Tras las primeras confiscaciones, obtuvo una imagen de justicia: sellos en las puertas, caballos ajenos bajo jinetes reales, cambio de guardia en los almacenes. El escribano registraba la rapidez con la que se calmaban los rumores del mercado cuando se producía una acción visible, y cómo esa calma ayudaba a la oficina a elaborar tranquilamente las tablas. Su oficio no requería palabras grandilocuentes. Requería comprender que la maquinaria política ama las escenas sencillas y los resultados contables complejos. Archivó otra cosa: las quejas de los trabajadores adultos de las granjas confiscadas. Escribían que la nueva administración retrasaba los pagos, exigía más horas de trabajo y desorganizaba el horario del molino. Estas quejas no aparecían en los sermones, no tenían un atractivo escandaloso. Pero para el escribano era un síntoma importante. Después de la purificación, la vida no se había vuelto más limpia, sino más pobre. Esto no justificaba ni acusaba a la orden como tal. Demostraba que el sentido de la acción no estaba en la moral, sino en la caja. Al final de este fragmento, formuló otra, la última por hoy, conclusión. Las confesiones unificadas no solo ponían en marcha la confiscación, sino que también formaban la memoria futura. Cuando, años más tarde, alguien escribiera La vida de la libertinaje, encontraría docenas de frases idénticas y decidiría que se trataba de testimonios de la verdad. No vería a los médicos de la prisión con sus líneas secas y no querría ver las facturas por el transporte de barriles. El escribano dejó marcas para ese futuro lector. El mito suena más fuerte. El documento dura más tiempo. Y en aquellas futuras cartas, donde finalmente aparecerán las prohibiciones de las pruebas represivas, no se podrá escuchar una moral elevada, sino la cautela de personas que conocen el valor de las palabras idénticas y las claves coincidentes. Abrió la carpeta final, donde guardaba todo lo que no cabía en la leyenda, e intentó ver el mecanismo en su totalidad. En la parte superior había una tira con las primeras conversaciones sobre rituales indecentes. Más abajo, líneas uniformes de confesiones estandarizadas. Aún más abajo, albaranes de transporte de barriles y cofres. Y en la parte inferior, proyectos de nuevas cartas con precauciones secas contra las pruebas represivas. Entre estas capas se movían los mismos adultos,
predicadores, guardias, escribas, contables, administradores, médicos de prisiones. Ninguno de ellos era un monstruo mítico o un santo. Cada uno hacía su parte. Y de esas partes nacía una máquina, a la que le resultaba más cómodo agitar a la multitud con suciedad que explicar el agujero en la caja y los calendarios de deuda. Volvió a pasar el dedo por las inscripciones escritas con palabras y comprendió que, en el principal punto de inflexión del siglo, la moral se había convertido en la moneda con la que se pagaba el derecho a abrir las puertas ajenas. En una pila aparte había cartas en las que los canónigos prudentes intentaban ponerle freno a la máquina. Recordaban que una confesión obtenida bajo presión no resiste el paso del tiempo, que la uniformidad de las fórmulas es un signo de matriz, no de revelación. En respuesta, llegaban órdenes sobre el orden de almacenamiento de lo incautado y la transferencia de derechos. Esta asimetría era ofensivamente simple. La cautela teológica requería tiempo, mientras que la necesidad económica exigía almacenes ya mismo. El escribano vio cómo se colaba en esa brecha una nueva costumbre: sustituir la disputa sobre la fe por la disputa sobre la pureza sanitaria de los ritos, porque el pánico sanitario y las imágenes indecentes movilizan más rápidamente a la población. Donde se quería hablar de la moneda con impurezas y los retrasos en el pago de los salarios a las guarniciones, se hablaba de signos y rituales. Las palabras no se elegían por su veracidad, sino por su rapidez. Adjuntó al expediente protocolos poco comunes en los que algunos jueces se permitían expresar sus dudas. En ellos se hacían observaciones secas sobre la discrepancia de fechas, sobre el hecho de que fórmulas idénticas llegaban de diferentes prisiones con un día de diferencia, sobre la extraña sincronía de las correcciones en las confesiones. Estas hojas no cambiaban el resultado, pero dejaban en el texto huellas de cautela humana. Junto a ellas yacían las quejas de los trabajadores de las granjas ya confiscadas. Los molinos hacían ruido de forma irregular. Los guardias cambiaban con demasiada frecuencia. La nueva administración tomaba más de lo prometido y pagaba más tarde. Nadie imprimió estas quejas en hojas para la plaza, porque no tenían argumento, solo la tediosa verdad de que la purificación no se lleva bien con el orden. En uno de los paquetes encontró correspondencia sobre los futuros estatutos de otras hermandades militares y comunidades piadosas. Allí se prohibía expresamente considerar como prueba las confesiones obtenidas bajo coacción física. Se prescribía llevar libros dobles de bienes y deudas y guardar copias en lugares independientes. Se estipulaban verificaciones de las fórmulas protocolarias para que no se convirtieran en un modelo para todos los casos. Estas precauciones no eran una victoria de la conciencia sobre el cálculo. Eran el miedo de la propia máquina, que comprendía que mañana podría encontrarse al otro lado del sello. El escribano anotó en los márgenes: precisamente después de las grandes purgas, el poder aprende a limitar sus propios instrumentos, no por misericordia, sino para que el aparato no se coma al amo. En el cuaderno, resumen, trazó la última línea entre el mito y el documento.
El mito aseguraba que los santos juzgaban a los libertinos y salvaban a la ciudad de la tentación. El documento mostraba que las confesiones se hacían siguiendo un modelo y que los bienes se transferían mediante facturas, que a la multitud la calentaban descripciones sucias y al tesoro la posibilidad de tapar el agujero, que los médicos de la prisión registraban casos de agotamiento y fiebre en los detenidos adultos, y que estos registros sobre el precio corporal no llegaban a la plaza, que el tribunal, repitiendo las mismas palabras, funcionaba como una máquina que tallaba el perfil deseado. El escribano no sacaba conclusiones morales de ello, sino que registraba la norma de producción. La pornografía de las acusaciones no era el objetivo, sino el combustible, y precisamente por eso resultó tan resistente. Tenía que decidir cómo cerrar el caso. Redactó una breve nota para el archivo interno. Enumeró en orden 5 etapas: el estallido de rumores sobre indecencia, el colapso del tesoro público y la creciente necesidad de una justificación entretenida, la producción masiva de confesiones unificadas bajo presión, la exigencia de la multitud de una purificación y la posterior transferencia de derechos según los inventarios, y, por último, la aparición en las cartas de años futuros de cláusulas que prohibían las pruebas falsas. A esta escalera de 5 peldaños la llamó cinta transportadora, porque en cada peldaño había ejecutores adultos, y cada peldaño conducía al siguiente, hasta que los cofres cambiaban de propietario. En los márgenes añadió una fórmula seca. Los ingresos procedentes de la inquietud moral se destinan al tesoro público, que sufre déficit. En esos mismos días, la ciudad se enfrió. Ya no se sorprende a nadie con sellos, y la multitud, tras recibir su purificación, volvió a las penurias habituales, al impuesto sobre la sal, a la falta de cereales en épocas de mal tiempo, a los rumores sobre nuevos préstamos de la corte. En los mercados aún circulaban hojas tardías con episodios picantes, pero se leían por inercia. El escribano vio cómo el mito terminaba su trabajo. Había dado espectáculo, ayudado a superar la inquietud y ocultar la transferencia de bienes, y luego había perdido el interés, porque detrás del espectáculo habían comenzado las cuentas. Y entonces entraron en vigor esos nuevos estatutos en los que las prohibiciones se redactaban sin emociones, como una tabla de medidas, que se consideraba delito, cómo invalidar un reconocimiento, cómo registrar la transferencia de derechos para que cada paso dejara huella. Desde el punto de vista humano, le quedaban 3 soluciones, ninguna de ellas heroica ni gloriosa. La primera era la decisión de algunos jueces, que sin anular el veredicto, anotaron sus dudas y señalaron la monotonía de las fórmulas. Su cautela se convirtió en una pequeña piedra en el muro, gracias a la cual las futuras cartas recibieron un lenguaje de prohibiciones. La segunda fue la decisión de los médicos y escribanos de las prisiones, que insistieron en anotar en los libros las consecuencias de la presión ejercida sobre los detenidos adultos. Su árida pedantería
brindó a los descendientes la oportunidad de ver el precio de las confesiones sin descripciones de la naturaleza. El tercero fue la decisión del propio escribano de la oficina, que no se limitó a transcribir las facturas, sino que reunió en una sola fila rumores, órdenes y inventarios. Su uso unió el mito y el documento de tal manera que la brecha se hizo visible incluso para aquellos que estaban acostumbrados a creer en los papeles con suciedad. Apagó la lámpara y dejó sobre la mesa una carpeta perfectamente encuadernada. La ciudad arrastraba el frío húmedo hacia las ventanas, y en ese silencio resonaba claramente una idea sencilla. El poder que necesita propiedades rara vez discute sobre dogmas, discute sobre la visibilidad. Cuanto más inapropiado parezca el ritual, más fácil será abrir la cerradura. Y si mañana el coche tiene una nueva necesidad, volverá a sacar las viejas palabras sobre la maldad y la purificación, porque hace tiempo que se han convertido en una herramienta industrial. Para contrarrestar esto, no bastan los sermones bonitos. Se necesita un texto aburrido. Líneas sobre la invalidez de las confesiones bajo coacción, sobre los libros dobles de la propiedad, sobre el almacenamiento de copias, sobre la verificación de fórmulas. El aburrimiento salva mejor que el calor. Así terminó su caso, no con la victoria del bien sobre el mal, sino con el regreso del papel a sus obligaciones. No justificó a nadie, ni condenó con un mito. Mostró el recorrido de las palabras desde la plaza hasta el almacén y el camino de los cofres hasta el tesoro. Sabía que la leyenda sobreviviría a su cuaderno y seguiría hablando durante mucho tiempo de la suciedad y las señales secretas. Pero dejó entre las hojas marcas comprensibles para cualquiera que supiera leer en columnas, donde en la columna izquierda grita la multitud y en la derecha cambian los letreros en las puertas. Y si algún día otro escribano abre esta carpeta, verá que detrás de la pornografía de las acusaciones siempre hay un contable, y detrás de la purificación de la fe, un registro de transporte. El resultado no fue una fiesta, pero quedó claro. La máquina obtuvo lo suyo, y la ciudad obtuvo nuevas reglas que le prohibían funcionar sin frenos. Este fue el único desenlace honesto. No fue grandioso ni santo, sino humano, compuesto por pequeñas decisiones que devolvieron al proceso al menos algún tipo de límite. Volvió a los armarios, donde se acumulaba el polvo de los libros que habían sobrevivido a la purificación, y comenzó a observar cómo la leyenda cambiaba de piel y el papel cambiaba de dueño. En una fila estaban las crónicas, donde los cronistas adultos saboreaban los detalles sucios como si tuvieran sentido. En otra, las recopilaciones de actas con líneas uniformes sobre la transferencia de derechos sobre puentes, cruces, ruedas hidráulicas, patios y prados. Entre ellos no había disputa, porque no hablaban el mismo idioma. Las crónicas vendían calor. Las actas reflejaban frío. Pasó el dedo por los documentos de principios del siglo XIV, en los que los funcionarios reales asignaban a la corte lo que ayer estaba bajo los sellos de la orden, y luego a otras instituciones
a las que se les permitió aceptar parte de los bienes nominalmente. En la última página, siempre aparecía el mismo significado. Los gastos de la corte son más fáciles de pagar con los almacenes ajenos si la multitud está ocupada con el sucio secreto. En los libros de la ciudad se encontraron rastros de cómo continuaba esa riqueza. Los molinos de los ríos necesitaban reparaciones, las presas, refuerzos, los puentes, tablas nuevas. La nueva administración a menudo no daba abasto para mantener el ritmo, porque la tarea principal era llenar rápidamente las arcas. En la contabilidad aparecían líneas sobre la venta de muelas, barriles, caballos. Había registros sobre la concesión de derechos de peaje en los cruces. Los mercenarios recibían los salarios atrasados en porciones escritas con palabras de los bienes vendidos. Las aldeas bajo el control de los nuevos gobernantes se quejaban de fallos en la molienda y cortes en el suministro de agua, de la falta de artesanos y de que los impuestos, antes estrictos pero estables, se habían vuelto aleatorios. No ocurría nada sagrado. La intervención excesiva a corto plazo traía dinero rápido y un lento declive. Archivó estas notas junto a los sellos y anotó: cuando la historia moral termina, comienza la historia de la deuda. En las cartas de los clérigos cautelosos que sobrevivieron a la tormenta se percibía otra nota. Pedían separar lo disciplinario de lo dogmático, para no quemar con fuego lo que bastaba con corregir en los estatutos. Recordaban cómo las confesiones unificadas, obtenidas bajo presión, habían destruido la confianza en los tribunales y proponían dos simples frenos para el futuro: la prohibición de considerar suficientes tales confesiones y la exigencia de una doble contabilidad para que cualquier transferencia de bienes dejara un rastro. Estas cartas no anulaban lo ya hecho, pero explicaban de dónde surgieron las normas posteriores sobre las pruebas represivas. Las colocó bajo un título sin grandilocuencia: el miedo de la máquina a sí misma. A continuación, venían los detalles económicos, silenciosos y persistentes. En la Casa de la Moneda Estatal, donde durante mucho tiempo se habían interferido las impurezas, el proceso se purificó solo después de que se extrajera suficiente plata de los cofres ajenos para un breve respiro. Unos años más tarde, según se desprende de las palabras, en los libros de la ciudad volvieron a aparecer los atrasos en el pago de impuestos y los retrasos en los pagos. La suciedad ya se había gastado, pero no había aumentado la tranquilidad. En este contexto, la leyenda de los rituales indecentes cobró vida propia y comenzó a beneficiar a otros. Los predicadores encontraron en ella un ejemplo conveniente para las moralinas ajenas y los panfletistas, mercancía para el mercado. El sentido del asunto se disolvió como un sello en una puerta húmeda, pero los contables de la oficina recordaban dónde habían desaparecido los barriles. Hojeó los protocolos de las revisiones posteriores. Cuando algunos jueces adultos intentaron devolverle al procedimiento los restos de confianza, pidieron que se cotejaran las fechas, se compararan las fórmulas, se contrastaran las caligrafías, se fijara dónde nacían las mismas palabras con la misma presión.
A veces, estas revisiones terminaban con comentarios moderados en los que se reconocía que la unificación de las confesiones socavaba la fuerza de la sentencia. Estas observaciones no devolvían los bienes, pero daban forma al lenguaje de las futuras prohibiciones, que en las cartas de otras comunidades finalmente denominaron pruebas represivas, por lo que eran un instrumento, no la verdad. Señaló que el sistema no se arrepentía, sino que se protegía de su propia conveniencia. En algunas ciudades aparecieron libros de multas, en los que se inscribía a los organizadores de las multitudes si éstos llamaban a la purga, con violencia. En ellos no se hablaba de fe, sino de orden. Si la purga pasa por el saqueo de tiendas y graneros, no deben pagar las tiendas y los graneros. Estos libros se convirtieron en un espejo inesperado, en el que las palabras morales dejaban una huella monetaria. Se leían raramente, porque a nadie le gusta ver cómo la ira justa se convierte en una línea de cobrado. El escribano colocó uno de esos libros junto a los folletos, donde se describía con entusiasmo la suciedad, y trazó una línea. Cuanto más largas eran las descripciones para la multitud, más cortas eran las líneas sobre las pérdidas ajenas. Le cayó en las manos un informe sobre el destino de las personas que estaban al frente de las explotaciones agrícolas y los talleres antes de las confiscaciones. Administradores adultos, especialistas en agua y grano, maestros en caballos y hierro. Algunos se fueron a otras casas, otros se disolvieron en la pobreza, otros acabaron en la cárcel por motivos insignificantes, porque sabían demasiado sobre almacenes y llaves. No fue una tragedia digna de una canción, sino una pérdida cotidiana de competencia que salió cara a las ciudades. La nueva administración prefería contratar a personas leales antes que a personas competentes. A los pocos años, según constan las palabras, en los mismos libros aparecieron los gastos de invitar a maestros extranjeros para reparar presas y ruedas. El precio humano de la purificación se incluyó en los presupuestos. Volvió al conocido esquema de 3 columnas, rumores, órdenes, inventarios, y añadió una 4ª columna, consecuencias. En ella figuraban líneas sobre la caída de la producción de los molinos, los retrasos en la molienda, el encarecimiento de los transbordos, las disputas de los ciudadanos con los nuevos recaudadores, la nostalgia de los pueblos por el antiguo orden, severo pero comprensible. Aquí no había lugar para detalles sucios. Aquí había un cansancio sordo, donde la gente pagaba 2 veces, primero con curiosidad por los rumores, luego con la cartera al nuevo recaudador. Subrayó esta columna con una línea gruesa y añadió: la leyenda se come el pan de hoy. En los grandes archivos del monasterio encontró correspondencia con médicos en la que éstos se quejaban con cautela de que, tras exagerar las indecencias, los pacientes adultos de la ciudad sufrían ataques de miedo e insomnio con mayor frecuencia. Las hojas no describían ejecuciones, sino un fondo sordo de inquietudes. Por la noche parecía que llamaban a la puerta. Durante el día se tenía la sensación de que te seguían. La semana se alargaba como agua fría. Esta información no adornaba la agenda de nadie. Se guardaba en las cajas inferiores.
pero, para el escribano, se convirtieron en la última pieza que faltaba. La pornografía de las acusaciones no solo alimenta las arcas del Estado, sino también nuevas neurosis. La suciedad pública se convierte en una preocupación cotidiana, en un largo susurro tras la pared, del que surge otro mercado, el mercado de los folletos impresos, los médicos, los predicadores y los guardias. Intentó imaginar cómo un lector posterior buscaría la verdad. El lector posterior encontrará crónicas con párrafos ardientes y dejará a un lado los protocolos monótonos. El lector posterior se fijará en las imágenes porque son más fáciles que las sumas expresadas con palabras. Para que esto no sucediera, dictó una breve nota para el archivo. Si en el documento los episodios sucios se repiten con una fórmula, busca debajo de ellos un inventario financiero. Si debajo de la purificación hay facturas, recuerda que se cambian las cerraduras, no las almas. Si al cabo de los años aparecen prohibiciones sobre las pruebas represivas, ten en cuenta que no las ha dictado un ángel, sino el miedo a su propio instrumento. Esta nota no era para la multitud, sino para el futuro escribano, que algún día volverá a sentarse a la mesa de paño gris y encontrará en ella los baúles ajenos de alguien. En la última página, volvió al principio, donde sobre la tabla de roble yacían las denuncias, las listas de bienes y la fórmula sobre el cuidado de la fe. Ahora, esta tríada tenía un aspecto diferente. Las denuncias pasaron a formar parte del viejo teatro, las listas de bienes de la contabilidad y la fórmula de la retórica. Los únicos que seguían vivos en esta obra eran las personas, los guardias adultos que ponían los sellos, los médicos adultos que fijaban el precio de las confesiones, los escribas adultos que sumaban las columnas, los jueces adultos que a veces dejaban dudas en los márgenes. De su cautela se forjó el único recuerdo útil, no el que grita en la plaza, ni el que se vende en la feria, sino el que proporciona una herramienta: la prohibición de las confesiones obtenidas mediante la violencia, la exigencia de libros dobles, la obligación de guardar copias en lugares ajenos al beneficio inmediato. La ciudad tras la ventana bullía como cualquier otro año. Lanzas ennegrecidas en guardia, adoquines mojados que olían a alcantarillas, discusiones sobre la sal, regateos sobre el precio de las habas. La máquina cambió el aceite y siguió adelante. Aún necesitará más veces las palabras sobre la maldad, porque son rápidas y baratas. Pero ahora, en el armario, había una carpeta ordenada, con etiquetas en los márgenes. Con estas etiquetas se podrán detener las conversaciones que se deleitan demasiado en los detalles sucios y redirigir la mirada hacia las columnas y las facturas. Donde el mito exige gritos, el documento exige cuentas. Donde la multitud quiere fuego, el papel pide sellos y registros. Y si mañana llegan nuevas hojas con indecencias, alguien ya sabrá dónde buscar su sombra. En las listas de deudas, en las rutas de los carros,
en los proyectos de futuros estatutos, donde las decisiones humanas se convierten en aburridas medidas de seguridad contra el propio poder. Cerró la carpeta y la guardó en el armario, entre los expedientes sobre aranceles y los expedientes sobre puentes, sin campanas ni fanfarrias, solo el chasquido de la madera. El desenlace fue tan sencillo como una fórmula notarial. El mito dice que los santos juzgaban a los libertinos. El documento muestra que el Estado transfería derechos bajo la cobertura de la suciedad. Y luego, temiendo su propia astucia, inscribió en los estatutos la prohibición de las pruebas represivas. El resultado no hace que el mundo sea más limpio, pero lo hace más claro. La máquina puede seguir alimentándose de la multitud exaltada, pero las personas dentro de la máquina son capaces de dejar huellas que permitirán detenerla antes la próxima vez. Ahí residía la única esperanza honesta, no en un milagro, sino en una letra cuidada, en la seca observación del médico, en la firma del juez, en el presupuesto, donde las palabras se escriben íntegramente, sin cifras, y por eso cada línea se escucha como una decisión humana.